Entonces iniciamos la grabación, chicos. Vamos a continuar acá. Avanzamos Profesor, con... ¿y hoy va a decir los exonerados o lo va a decir es el mismo día del examen? No, de aquí ahorita de una vez mejor ya. Sí, De una vez. A ver, vamos a ver. Uno y 10 ese trabajo le hablé la semana pasada a Armin, por lo cual no presenté ya. Cualquier cosa de trabajos, chicos, llámenme ya para yo verificar en la plataforma, con lo que es para yo percatarme. Ahorita quiero avanzar ya. Todo lo que es justificación de trabajos, trabajos a destiempo, examen de recuperación, llámenme ya en el horario de atención y yo los voy a atender felizmente, feliz y gustosamente ya. Listo, dice, señala cuántos gramos de amoníaco en estado gaseoso están contenidos en un balón de 31,2 litros. Ya, entonces ese es el volumen. Volumen 31,2 litros. Listo, tenemos volumen. Tenemos temperatura, que es 527 grados Celsius. Lo convertimos a Fahrenheit, tenemos que sumarle 273. ¿Cuánto nos da? Sumo 0, llevo 1, 0, llevo otro 1, 5, 6, 7, 800. ¿Cierto? 800 Fahrenheit. Y me dan la presión en milímetros de mercurio. ¿Listo? Si yo tengo esa presión, si yo le pregunto a Luis Álvarez, a ver Luis, ¿cuánto sería la constante de los gases ideales o la constante de Reynolds? Si estoy trabajando con 400 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería la constante de la ley, la constante universal de los gases o la constante de Reynolds? ¿En qué unidades lo trabajaría y cuánto sería? A ver, ¿alguien? Profesor, disculpe que le interrumpa, pero ¿por qué le ha puesto en Fahrenheit? Porque se trabaja en Fahrenheit. Ah, no, en Kelvin, perdón. Kelvin. Qué mal. Kelvin. Sí, mal. Gracias. Kelvin. Listo. La constante, Luis, Mari Saavedra Ramírez, Víctor Acosta Collantes, Caterine Vinces. A ver, Caterine, ¿cuánto sería? Piensa, Caterine, piensa. Angie, creo que levantó la mano. Se pone 62,4. Exacto, 62,4 milímetros de mercurio. Recuerden que la constante de Reynolds con la presión tienen que trabajar en las mismas unidades para que después se puedan simplificar, ya que la fórmula que yo trabajo es pavo ratón, ¿no? Presión por volumen es igual a la constante de Reynolds por la temperatura por el número de moles. Listo, pero a mí que me piden cuántos gramos. Ah, me piden gramos. Entonces, el número de moles yo lo descompongo como la masa en gramos entre el peso molecular. Entonces, mi fórmula me quedará presión por volumen es igual a la constante de Reynolds por la temperatura por la masa en gramos entre el peso molecular. Si quiero despejar la masa en gramos, ya, borro mejor los gramos porque se vaya a confundir con otra unidad. Para despejar más en gramos, ¿cómo me quedaría mi fórmula? Esto pasa a multiplicar y esto de acá pasa a dividir. Entonces me quedaría que la presión por volumen por el peso molecular entre la constante de Reynolds por la temperatura es igual a la masa. Es igual a la masa en gramos que me pide. Entonces reemplazo simplemente presión, ¿cuánto es? 400. Eso 400 lo descompongo como 4 por 10 al cuadrado. El volumen es 31,2 litros. Lo transformo como 312 por 10 a la menos 1. Para evitar trabajar con decimales, ¿no?
multiplicado por el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? Peso molecular del 17. NH3, 17. 17, muy bien. Entonces acá multiplico por 17. Y todo esto lo divido entre 62,4, lo transformo como 624 por 10 a la menos 1. Por la temperatura. ¿La temperatura cuánto es? 800. Y eso lo transformo como 8 por 10 al cuadrado. Mira qué pasa. ¿Qué voy a simplificar? Simplifico 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, 10 a la menos 1, 10 a la menos 1. Si saco 312 me da 2. Saco 312 me da 1. ¿Qué más saco? Saco mitad 2, mitad 1. Mitad 1, mitad 4. Me queda 17 entre... ¿Cuánto te salió Arturo? Perdón, no, me olvidé apuntarlo. ¿Cuánto salió Arturo? 425. A mí también me salió eso. 4,25. Sí. Sí. Ya, ahora vamos a ver. Entonces acá prácticamente queda 17 entre 4 y esto da 4,25, correcto. 4,25. Esto que te da en gramos. Esto te da en gramos. Muy bien. Ya. Muy bien. Listo. Continuamos a ver. De estos problemas, a ver cuáles están más complicados para poder avanzar. Ahora vamos a hacer el 11 y el 12, ¿ya? Para poder avanzar. La 9 te dicen, ¿qué presión en atmósfera se ejerce el dióxido de nitrógeno cuando su densidad? Y acá trabajamos con la fórmula de densidad. La 10, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en un recipiente de 10 litros? Y la capacidad que se encuentra... Ah, ya, este acabamos haciendo el 10. ¿Alguien hizo el 10? Profesor, la 10 me sale 2 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos. 22. Ya, entonces sale 2 por 10 a la menos 22 Sí. átomos, ¿no? Ya listo. Desde un concentrado de hidrógeno. Ya, hay un recipiente de capacidad que se encuentra. Ya. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en un recipiente de 10 litros? Ya te dan el volumen, te dan la temperatura y te dan la atmósfera. Entonces vamos a ver. Te dan temperatura 127. Temperatura es igual a 127. A eso le voy a sumar 273 para obtener la temperatura en Kelvin. Listo. ¿Cuánto me da eso? 310, 710 también. 3, 4, 5. 500. Tengo la temperatura. Me dan también el volumen. Profesor, de moles, primero se llama moles y después se va a convertir a átomos. ¿Así lo va a hacer? Ujú, también, exacto. 10 litros. Profesor, pero 127 más 273 más 400. Ah, no es 400, perdón. Gracias. Muy bien. Tengo el volumen. ¿Qué más tengo? Tengo la presión. La presión es 8,2. 8,2 atmósferas. Si la presión es 8,2 atmósferas, ¿cuánto será la constante de Reynolds? 0,082. 0,021. 0,82. ¿Qué atmósferas? Atmósferas, está. Muy bien. Entonces, trabajo mi fórmula. Me dice que la presión
por el volumen. ¿Qué pasó acá? Presión por volumen es igual a la constante Reynolds por la temperatura por el número de moles. Y una vez que hay el número de moles, puedo transformar el número de moles a átomos, ¿no? Entonces, despejo nada más, pues. Despejo. Me quedaría mi fórmula. Nuestro lápiz. Me quedaría presión por volumen entre Reynolds por temperatura es igual al número de moles. Entonces, despejo, presión, ¿cuánto es? La presión es 8,2, que lo puedo transformar como 82. Ya mejor lo hago con lápiz porque si no, no va a salir. Son como 82 por 10 a la menos 1. Por el volumen que sería 10 litros. Entre la constante de Reynolds es 0,082, que lo puedo transformar como 82 por 10 a la menos ¿cuánto? Menos 3. Por la temperatura que es 4 por 10 al cuadrado. Mira, tengo 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado, ¿cuánto me da? 10 a la menos 10. 1, ¿cierto? Tengo 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado, me da 10 a la menos 1, ¿correcto? Se restan los exponentes y se anota la base. ¿Sí? Multiplicación de bases iguales. 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado. Anoto la base que es 10 y sumo los exponentes. Menos 3 más 2 me da menos 1, ¿correcto? Chicos, Sí, profesor. Sí, profesor. ya listo. Entonces, si este 10 a la menos 1 se simplifica con este 10 a la menos 1. Ahí está. Se eliminó. 82 entre 82 me da 1. Se simplifica también. Y me queda prácticamente 10 nada más entre 4. Y 10 2,5. entre 4 es 2,5. ¿No? Así. A ver, 5, 10, 2. Sí, 10,5. 10,5. Listo. Es igual al número de moles. Ahora, para transformar de moles a átomos, ¿qué hacía? El número de moles era igual al número Número de de átomos átomos sobre número de Avogadro. sobre el número de Avogadro. Uy, me escribí bien feo. Me sale otra respuesta, profe, sale 2,4 por... Vamos a ver. El número de moles es igual al número de átomos. No es lo que quiero hallar. El número de moles sí lo sé, es 2,5. Multiplicado por el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6 por 10 a la... Es 6,02, pero nosotros trabajamos como 6 por 10 a la ¿cuánto? A la 23. Y esto es igual al número de átomos. ¿Cuántos átomos serían? 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 18 y 3, 21 por 10 a la 23. 21 por 10 a la 23 debería ser. A ver, ¿cuál fue tu error, Arturo? ¿Qué hiciste tú? Ah, no, sí, me equivoqué. Profesor, 2,5 por 6 Sale no es 15. Sale 15, profesor. Ah, perdón, estoy multiplicando mal. Estoy yendo mal con los números, ¿ah? Estoy crítico. Fin de año y estoy crítico. 18. Ah, no es 12, pues estoy mal, estaba mal. 12, 15. Tienes razón, 15. Ahí está, me falló esta vez. 15 por 10 a la 23, número de átomos. Ya, listo. Correcto. Ya, Arturo, me estaba diciendo cuál fue tu error. Ah, sí, me equivoqué en sumar 127 más 273 y sumé mal, sumé Ya, 300. ya, y ya también me imagino que en algún signo, porque te sale negativo a ti.
Tú sales- Ah, no, sí. Sí, me equivoqué en multiplicar pensando que iba a dividir el número de Avogadro. Ya, tener cuidado eso. El resto también tener cuidado con eso. Ya, muy bien. La cosa es que estás participando, Arturo. Vas bien, por lo menos. Ya. Miren, el 9 no lo hago, no porque no quiera, sino para avanzar. Hemos hecho uno similar, creo, si no me equivoco, cuando hemos trabajado con densidad. Creo que ya hemos hecho otro similar, ¿cierto o no? Porque yo ya me acuerdo que he trabajado con la fórmula de densidad y que les despejé por acá. A ver, por acá había unos... Acá está, el ejercicio 5, miren. El 5, como el 5 se trabaja el 9, ¿ya? Como el 5 se trabaja el 9. Aquí en el 5, miren, hemos despejado la fórmula de la densidad y acá justamente te hablan presión en atmósferas y te hablan su densidad. Te dan la temperatura. Entonces te piden hallar la presión. Reemplazas nada más, ¿ya? Si nos da tiempo, al final lo hacemos. Para avanzar con este de acá, con estado gaseoso. Para avanzar con estado gaseoso. Entonces queda problema número, a ver, entre el 12 y el 11, ¿cuál le hago? ¿Cuántas moléculas de un óxido sulfuroso hay en... ya. Ya miren, el 11, similar. Aquí vas a hallar el número de moles y del número de moles vas a transformar igual a moléculas. ¿Ya? Es muy similar, lo mismo prácticamente. ¿Ya? El 11 similar al que acabamos de hacer al 10. Vas a hallar el número de moles y del número de moles lo transformas a moléculas, ya tú sabes. El ejercicio 12. Un automóvil en promedio expulsa aire de 168 gramos de monóxido de carbono al día. Si desea almacenar el dióxido de carbono en recipientes, tiene 4 litros, temperatura y una masa. ¿Cuántos recipientes se requieren? Ya. Ya, entonces vas a hallar tú ¿cuántos recipientes se quieren? Primero vas a hallar, te dan... Profesor, creo que sale, a Hallas mí el me sale volumen 30. total, hallas el volumen total y después lo vas a dividir entre los recipientes. ¿Cuánto te sale a ti este? 30 recipientes. A ti te salen 30 recipientes, ya vamos a apuntarlo. Vamos a hacerlo ya. 30 recipientes. Sinaí, dime, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, disculpe, ya activo la tarea en la plataforma, es que no la encuentro. No lo he activado. ¿De qué ahorita lo activo? Antes de terminar o terminando la clase la activo. ¿Ya? A ver. Sinaí, ¿has avanzado? ¿A los ejercicios? Ujú. No, Ah, ya. no he tenido tiempo, disculpe. No te preocupes. Ya, pero aquí en clase participa porque hasta hoy día estamos viendo los exonerados. Ejercicio 2. Te dicen, un automóvil en promedio expulsa aire de 168 gramos de dióxido de carbono al día. 100 masa 168 gramos. ¿De qué? De monóxido, ¿ya? Si se desea almacenar en recipientes de 4 litros, ¿ya? Esto lo quieres almacenar en un recipiente de 4 litros. Entonces, el recipiente, este es volumen, pero del recipiente, ya no confundir, este es volumen del recipiente. Recipiente. ¿Cuánto es el volumen del recipiente? Es de 4,1 litros, ¿ya? Sin embargo, tú vas a tener que calcular el volumen total que te producen 168 gramos de dióxido de carbono. Entonces, lo que tú tienes que hallar es un volumen total. Esto es lo que tienes que hallar. Una vez que hayas el volumen total, lo vas a dividir entre el volumen que ocupa un recipiente, para que veas cuántos recipientes vas a tener. ¿Listo? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Listo. Entonces, tengo la temperatura que es 27,
A 27, a la temperatura que siempre te la dan en centígrados, generalmente te la dan en centígrados, para que la transformes ya sabes que tienes que sumarle 273. Y esto te va a dar 300, si no me equivoco, ¿no? Y te dan la presión, te le dan ¿a cuánto? A 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas. Y la constante de Reynolds en ese sentido en atmósferas, ¿cuánto será? 0,082. 0,082. Muy bien. Atmósferas. Entonces reemplazas, simplemente reemplazas. Tú dices, pavo ratón, presión por volumen es igual a constante Reynolds por la temperatura por el número de moles. Ahora, tú no tienes número de moles, pero lo puedes calcular. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿La masa cuánto es? 168. 168. Entre el peso molecular. Te están hablando del monóxido de carbono. ¿Cuánto es el peso molecular del monóxido de carbono? 28. 28, muy bien. Entonces, divide 168 entre 28, ¿cuánto te da aproximadamente? 168 6. entre 28, 6 exacto, ¿no? Listo, 6 exacto. Listo, entonces ya tienes todo para que es el volumen. El volumen será, este va a pasar a dividir, ¿no? Entonces tienes constante de Reynolds es 82 por 10 a la menos 3. Temperatura es 3 por 10 al cuadrado. Número de moles es 6. Entre la presión que... Dime allí. Sí, de 30. ¿Te sale 30 el volumen? Sí, del Ya, recipiente. 30 No, sale recipientes. 30 recipientes. Ya, listo, vamos a ver. Entonces tenemos acá, la presión pasó a dividir y la presión es de 1,2, que lo puedo transformar como 12 por 10 a la menos 1. Entonces acá ya tú sabes, simplificamos con este, se van. Saco sexta, también puedo sacar sexta, sexta de 12, 2. Sexta de 6, 1. ¿Qué más puedo sacar? Mitad, mitad 1, mitad 41. Me va a quedar 41 por 3. Volumen va a ser igual a 41 por 3. Sí, 41 por 3, estoy bien. 41 por 3. Y el volumen total, ese es el volumen total. Volumen total. Si me piden número de recipientes, va a ser igual al volumen total entre el volumen de cada recipiente. El volumen total es 41 por 3 entre el volumen del recipiente que es 4,1 o 41 por 10 a la menos 1. Simplifico 41ava, 41ava. Este 10 a la menos 1 pasa arriba con 10 positivo. Me queda 3 por 10, 30. 30 sería mi respuesta. Muy bien, Angie, muy bien, Arturo. Listo, con eso estamos acabando lo que es los problemas de la semana pasada. Ya, entonces está quedando los problemas de ahora en tu cuaderno de este tema. Nos quedan 55 minutos para hacer estado gaseoso 2. Y en tu examen solamente entraría entonces estado gaseoso 1 y estado gaseoso 2. ¿Ya? Mira, cuando hablamos de estado gaseoso 2, vamos a ver acá nuevas propiedades de los gases en los cuales se comparan los factores que se involucran en dos recipientes diferentes. En dos recipientes diferentes. Y en los cuales nosotros vamos a ver que lo que se va a jugar lo que va a cambiar, lo que va a alterarse, son ciertos factores en cada proceso. ¿Ya? Ciertos factores en cada proceso. Mira, yo voy a tener una fórmula general que es esta, es la ecuación general de los gases. Esta ecuación general de los gases se produce cuando yo comparo
un proceso gaseoso en dos parámetros distintos. Y en los cuales mi fórmula general es esta. La presión de un gas por el volumen de ese gas entre la temperatura de ese gas va a ser igual a la presión de otro gas por el otro volumen entre la temperatura. Y si hubiera otro tercer recipiente con gas, sería presión 3 por volumen 3 entre temperatura 3. ¿Ya? Esta va a ser mi fórmula general. A partir de esta fórmula, de esta ecuación, derivan las otras tres. ¿Ya? Entonces, esta es la que necesito que te aprendas. Esta. O esta de acá, cuando está derivada lo que es en densidad. Recuerda que densidad a veces también es un factor que se cambia. Mira, estas dos. ¿Ya? Aunque si te sabes esta, puedes derivar esta también. Listo, mira. Entonces, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura. ¿Ya? O si no, simplemente pavo entre temperatura. ¿Ya? Y esta otra de acá. Estas dos formulitas generales necesito que te aprendas. ¿Ya? Profesor, en la temperatura se va a trabajar con cualquier grado o con Kelvin. No, con Kelvin también. Kelvin. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora, mira, a partir de esta fórmula se van a derivar estas tres. ¿De dónde salen estas tres? Por ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte habla de un proceso isotérmico. Si me hablan de un proceso iso, significa igual. Y térmico significa temperatura. Entonces te hablan en un proceso donde actúa una misma temperatura. Eso quiere decir que tú vas a decir, si tu fórmula general, eso quiere decir que la temperatura en ambos va a ser la misma. Entonces, si tú tienes que tu fórmula general es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 y esto es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Y si te dicen que la temperatura es igual en ambos, imagínate que acá es 6 y acá también es 6. Un supuesto, obviamente no se puede hacer eso. ¿Qué va a pasar? Se va a simplificar simplemente. Si simplifica, se borra. ¿Y qué te va a quedar como fórmula? Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Simplemente así. ¿Me dejo entender? ¿Sí? En el otro caso me hablan de un proceso isobárico. Iso igual, bárico, presión. Entonces me hablan en un proceso donde la presión ahora es igual. Ah, si la presión va a ser igual, entonces ahora borro esto. Borro acá y borro acá. ¿Qué me queda ahora? Me queda que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y por último, me hablan de un proceso isócoro o isovolumétrico. Ah, si me hablan de un proceso isócoro o isovolumétrico, me están hablando de que ahora el volumen es constante. Ahora, si el volumen es constante, entonces simplifico acá, borro volumen y borro volumen. Me queda presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Ya? Entonces tengo que acordarme de las palabritas. Isócoro, isotérmico se elimina la temperatura. Isobárico se elimina la presión. Y isócoro o isovolumétrico se elimina el volumen. ¿De dónde se elimina? De mi fórmula general, que es esta. Esta fórmula resalta. Es importante esta formulita de acá. Tienes que resaltar. ¿Ya? Profesor, ya están avanzando ya. Listo. Sé que si hubieran estado inicios de año, sé que hubieran rayado algunos, ¿ah? Pero ahorita están Profesor, imparables. vamos a los 819 Kelvin. ¿Cuánto? 819 Kelvin. Ya parece Profesor, que yo le he sí. dicho primero. Ya, Angie, tranquila. Se Y la peleen. 2 sale 1800 Kelvin. Ya, a ver, escríbanme al chat, pues si no se van a terminar peleando al chat privado, ya. Del Zoom, al chat privado de Zoom, ya. Pues no se estén peleando. ¿Ya?
Van a terminar fin de año peleados. Y eso no se quiere, pues. No. Listo. Entonces, ¿se entendió la teoría? Las fórmulas las aplicamos acá. ¿Sí se entendió? Ya, listo. Dice ya. Vamos a ver. ¿Dónde está? Lápiz, lápiz. Ahí acá está este. Listo, vamos a ver. Ya, algunos están rayando ya. Muy bien. Entonces vamos rayando también nosotros. Uno dice, se tiene un volumen en litros de un gas a 0 grados centígrados. Entonces la temperatura, si me dicen que es 0 grados centígrados, al sumarle 273 de frente, 273 Kelvin. A ver, se tienen volumen litros de un gas, 0 temperaturas y P de presión atmósferas. Ay, 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 ay. Volumen de litros, P de presión. Entonces me imagino que aquí me hablan a condiciones normales, ¿no? Desde que me están diciendo que la temperatura es 0 grados centígrados, es 273 Kelvin, presión sería 1 atmósfera y el volumen sería 22,4. Me imagino que así lo han trabajado, ¿verdad? Ya, listo. Si se triplica el volumen, a igual presión, ya, determina la nueva temperatura. Ya, listo. Entonces yo tengo presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Ahora me dicen, si el volumen litros de un gas de presión, si se triplica el volumen a igual presión, entonces si la presión es la misma, se va a simplificar presión. Determina la nueva temperatura. Me dicen que el volumen se ha triplicado. Entonces, por ejemplo, si acá tenía volumen 1, acá voy a tener 3 veces el volumen 1, que simplemente me va a quedar simplificar, me va a quedar 3 acá. Acá temperatura 1, que es 273 grados Kelvin. Y aquí no la sé, es lo que quiero hallar. Entonces simplemente este pasa a multiplicar, temperatura va a ser igual 3 por esto. 3 por 3, 9. 3 por 7, 21, llevo 2. 3 por 6, 6 y 2 que llevaba 819. 819 Kelvin. Ahí está. Listo, ya me están dando respuesta de la 2, de la 4, de la 3. Sinaíta, que ray empezó. Tranquila, Sinaí. Muy bien. Listo. Vamos al problema número 2. El resto espero esté atento y si tienen alguna pregunta, hablen, ¿ah? Presten atención, después copian. Recuerden que yo les envío el PDF donde está todo escrito. Entonces, por copiar, no se desesperen. Desespérense por entender el problema, ¿ya? Desespérense por entender el problema más, no por copiar, porque yo de aquí eso yo le envío un PDF donde va a salir todo, toda la pizarra, donde va a estar todo apuntado, ¿ya? Entonces, preocúpense más por entender. Y si no entienden algo, avísenme, ¿ya? Profesor, Sí. disculpe que le interrumpa. ¿Qué se refiere gas ideal? Ya, un gas ideal me están hablando de un gas a condiciones normales, con estos, la temperatura 273, volumen 22,4 y la presión en la atmósfera. Ah, ya. Ya, listo. ¿El resto entendió el problema 1? Sí, ¿verdad? No. Hablen, por favor.
No quiero que digan el profesor ha avanzado muy rápido y no lo entendí. Me estoy dando tiempo para preguntarles. Si no, yo avanzo. ¿Ah? Pregunten si hay algo que no ha quedado claro. Pregunten, por favor. ¿Continúo? ¿Continúo? Sí, profe. Ya, listo, continúo. Continúo entonces. No tengan vergüenza en preguntar, por favor. ¿Ah? La presión que ejerce sobre un gas a 27 temperatura, entonces ya tengo 27 grados. Aumenta, dice, desde 10 atmósferas hasta 60 atmósferas. Eso quiere decir que la presión 1 es 10 atmósferas. Es 10 atmósferas. Y la presión 2, ¿cuánto es? 60 atmósferas. Determine la nueva temperatura si el volumen del gas permanece constante. Ah, si el volumen del gas permanece constante, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Y si no tomo en cuenta el volumen, simplemente me queda presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. La presión 1 lo tengo, 10 atmósferas. La temperatura 1, 27, pero lo transformo en Kelvin, me va a dar 300, si no me equivoco, 300. Esto es igual a la presión 2, que es 60 atmósferas, entre la temperatura 2. Entonces, ¿qué hago? Simplifico 0 con 0. Temperatura 2, ¿cuánto te queda? Temperatura 2 sería igual a 30 por 60, que te va a dar 1800 grados Kelvin. A ver, ¿a quién le salió la respuesta de la 2? A Angie. Solo le salió a Angie la respuesta de la 2. Profesor, ¿ese es un 8 o un 6? Un 8. Ahí está, porque lo ves mejor. 30 por 60 te da 1800. 1800 Kelvin. Entonces aquí es punto solamente para Angie. Nadie más le salió la 2. Ya. ¿Se entendió? Por favor, para pasar a otro problema, díganme si han entendido o no. Se entendió, profesor. Ya, gracias. El resto los veo con medio dudosos. Pregunten si hay algo que no entienden. ¿Ah? Sus problemas en su examen van a ser similares a estos, ¿no? Tengo a la mitad del salón con cámaras desactivadas. A ver, tomando una captura, ¿va? A ver, actívenlas, por favor. ¿No? Tomé una captura ahí, va. Continuamos entonces, si no hay preguntas, continuamos. Ejercicio, a ver, esperemos un poquito. Algunos ya van por la 8, ¿ah? No, pues tengo que avanzar 3. Vamos con la 3. Ejercicio 3. Me dice, sin un proceso isobárico. Ah, ya. Si me dicen isobárico, ¿qué se mantiene igual a? Presión. Se mantiene igual a presión. Entonces ya no la voy a tomar en cuenta en mi fórmula. Entonces simplemente mi fórmula me quedaría volumen 1
entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Ya? Reemplazando, me dicen, cierta cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 280 mililitros. ¿Ya? Entonces coloco 280 mililitros. A 127 grados centígrados. Ah, ya, entonces esto sería 400 grados Kelvin. ¿Cuál será su volumen en mililitros? Me piden el volumen en mililitros, volumen 2. Cuando su temperatura desciende hasta 27 grados centígrados, que entonces serían simplemente 300 grados Kelvin. Simplifico, simplifico. Saco mitad 2. Mitad 1, 4, 0. Mitad 1, mitad 70. 3 por 70 me queda 210 mililitros. Es igual al volumen 2. A ver, ¿a quién le salió el 2? Perdón, ¿quién le salió el 3? El 3 le salió a Blanca Sánchez. Profesor, soy Cielo Sandoval. Ay, perdón. A Es, Cielo. es que no puedo cambiarme el nombre. Ya, hija, no te preocupes, discúlpame. Le salió a Cielo, le salió a Sinaí. Ya, a Cielo y a Sinaí nada más. ¿Y yo, profesor? A ver, Yo ah, ya. también, profesor. Yo Arturo. también, profesor, yo le mandé. A ver, un ratito ya. Discrimina el profe. A ver, a ver. A ver, en orden tengo. A ver, primero me envió Sinaí. Sinaí fue la primera. Después me envió Arturo. Aquí está ya. Arturo. Ya después Angie. Después Cielo. Y ahí nadie más. Ya, ahí está. Listo. Ya. No se peleen. Listo. El 4. Vamos al 4. Un gas ideal tiene una densidad de 2 gramos por litro. 2 gramos por litro. Entonces densidad es igual a 2 gramos por litro. Esa es densidad, ¿ya? Densidad. Ahora acuérdate que hay una formulita también por acá con densidad para que tú la trabajes directamente, que es este de acá. Por acá la coloco. Listo. Esta sería la densidad 1 entonces. Esta sería densidad 1. A ti te preguntan por la densidad 2. No la sabes. ¿Qué más te dicen? Cuando su temperatura, cuando tiene esta densidad, su temperatura es 227 grados centígrados. Si lo transformo, esos 227 serían 300 más 200, 500. 500 Kelvin. Y su presión sería de 5 atmósferas. 5 atmósferas. Sería presión 1. ¿Cuál será la densidad cuando su temperatura me dice que es 127 grados centígrados? Eso quiere decir que son 400 grados Kelvin. Y su presión 2 es igual a 2 atmósferas. Listo, ahí está. Entonces, reemplazo esta formulita. Presión 1, ¿cuánto es igual a presión 1? Presión 1 es igual a 5 atmósferas. Entre la densidad 1, 2, por la temperatura 1, 500. Es igual a la presión 2, 2 atmósferas. Entre
La densidad 2 es lo que quiero hallar. Densidad 2. Por la temperatura 2, que es 400. Vamos simplificando. 0 con ceros. 5 con 5. Me va a quedar la densidad 2 es igual a densidad, esto pasamos un 2 por 2. 4 entre este 4 de acá, porque no me percaté, me va a dar 1. La densidad sería 1 gramo por litro. Listo, la 4 es 1 gramo por litro. Veamos a quién le salió. Antes de que me reclame. La primera en desarrollar fue Sinaí. Después está Liz. Ah, no, perdón, estoy mal. A ver, no. Estoy mirando mal, estoy mirando mal. Estoy mirando mal. Ahora déjame revisar bien. La 4, la 4, la 4, la 4. Ya, Sinaí la primera. Después Angie. Y nadie más. Nadie más. Sinaí y Angie, entonces. Nadie más. Continúo por acá. Pero es una pregunta. En la 10 nos piden, o sea, si el volumen disminuye o aumenta. Ya. Se ha variado, pues. Tienes que hallar el volumen, tienes que ver la diferencia, nada más. Estamos en el problema 405. Vamos a ver, 5. Problema number 5. Dice, si se sabe que 10 litros de oxígeno se encuentran a 273 atmósferas, perdón, 273 grados centígrados, 3 atmósferas de presión, si la temperatura varía de 0 grados centígrados a, te piden el volumen final, ya. Entonces la misma fórmula, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. La presión 1, ¿cuánto es? 3 atmósferas. Que te lo dicen acá, 3 atmósferas. Presión 1, 3 atmósferas. Entonces colocas 3 atmósferas. Por el volumen 1, ¿cuánto es el volumen 1? 10 litros, dice. Se sabe que 10 litros de oxígeno. Entre la temperatura 1 te dicen que es 273 grados Celsius, que eso viene a ser 500 grados Kelvin. Y esto es igual a la presión 2. Si la presión baja hasta 1 atmósfera, entonces 1 atmósfera. Por el volumen 2. El volumen 2 es el volumen final, eso es lo que quieres hallar. Volumen 2. Entre su temperatura, mira, su temperatura te dicen que es 0 grados centígrados. A eso quiere decir que es 273. 273. Profesor, pero ahí en la de 500K no tendría que salir 546. Acá Sí, ¿no 500, sería 546? Sí, acá profesor. 546. Sale 546. Ah, es 273, ¿no? 223 pensé que era. Ya está bien. 546. Había sumado mal. Había visto mal, perdón, también. Ya pensaba que era 223. No, 227.
Bien, entonces simplificamos atmósferas con atmósferas. Esto de acá, 1, no, 2, y acá me queda 1. Entonces me quedará que el volumen 2 sería 3 entre 2, que esto es 1,5. 1,5 que litros. Sí, 1,5. A ver, vamos a ver a quién le salió. Ejercicio 5. El 5 le salió. A ver. ¿A nadie? Ah, ya, le salió a Cielo. Porque aquí nadie se dio cuenta que me faltaba multiplicar por este 10, pues. 1,5 por 10 es 15. 15 litros. A mí también me salió 15. A ver, acá los que me han enviado y está correcto es, a ver, vamos a ver. A Cielo. A Cielo, a Cielo. A Angie. A Liz. No, profesor, a mí A me salió las Sinaí. 5:15. Por eso, pues, Angie. ¿Sale 15? 15, pues. Sí, sale 15. Sale 15, sale a Liz, le salió a Sinaí. Arturo, detiene en cuanto a tu respuesta. Sí, le he mandado. Arturo, 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 Arturo. Las 5 te sale 10 a ti. No, aquí. Acá te mando la captura. Acá te dice, las 5 sale 10. Al seguro te mando la captura. Escribe ahorita un mensaje al WhatsApp y vas a ver, te envío la captura. Ahí tú me has escrito las 5 sale 10. De verdad. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Tú me has escrito así. ¿Para qué les voy a quitar sus puntos? Las 6. Vamos a las 6. Las 6, las 6, las 6. Está bien, está media. La masa de un gas ideal ocupa un volumen de 8 litros a 47 grados centígrados a 0,5 atmósferas. ¿Cuál es su nuevo volumen si la presión desciende? Listo, aplicas la misma, lo mismo, lo mismo. Ahora vamos a ver cuánto sale. Te dicen el volumen es 8 litros, entonces presión 1 por volumen, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Listo. Entonces veo mi problema. La presión 1 de mi primer problema es 0,5. Que eso 0,5 lo transformo con 5 por 10 a la menos 1. 5 por 10 a la menos 1. ¿Qué más? El volumen 1, ¿cuánto es? 8 litros. 8 litros. Entre su temperatura 1, le sumo 273 a 47. 7 más 3, 0, llevo 1. Sería 11 y uno que llevaba. 4, 11 y uno que llevaba 12. Llevo 1. 320. 320 Kelvin sería su presión. Su temperatura, perdón. Y esto debe ser igual a la presión 2. Su presión dice desciende hasta 0,25. Eso quiere decir que es 25 por 10 a la menos 2. Por 5
por 25 por 10 a la menos 2. Multiplicado por su volumen 2. Eso es lo que me piden, el volumen 2. Entre su temperatura. Su temperatura me dicen que es 640. Ya me están dando 640. Creo. Listo. Entonces, me queda acá 1, 2. Sí, estoy bien. 1, 2. ¿Qué más? Quinta 1, quinta 5. ¿Qué más? Me va a quedar 2 que multiplica 8 entre 5. 2 por 8. 16. 16 por 10 a la menos 1 entre 5 por 10 a la menos 2. ¿Y esto cuánto es igual? ¿16 entre 5 cuánto me da aproximadamente? Me da 3, y algo. 3,2. 3,2. 3,2. Este 10 a la menos 2 pasa arriba con positivo, me queda por 10. Entonces me va a quedar 32. 32 litros. 32 litros. Esa sería mi respuesta. A ver, ¿a quién le salió la 6? Miren, algunos me estoy dando cuenta que se han equivocado nada más en los decimales, ¿no? Entonces tener cuidado con los decimales, ¿ya? Tener bastante cuidado con los decimales. Le salió a Cielo. Le salió a Angie. Y le salió a nadie más, creo. Arturo, sí, esta vez sí le salió a Arturo. Y a nadie más. Nadie más, nadie más. Profesor, yo sí le envié. Sí, sí, ya lo dije. Ah, no, Maricielo Tiglia. Ah, sí, sí. Maricielo también. Maricielo Tiglia. Muy bien. Profesor, una pregunta, ¿la presión también puede salir negativa? La presión negativa. No. No, lo que puede salir negativo es la temperatura. La temperatura puede salir negativa. No, pero la presión no. No puede salir negativa. Bien, ya casi acabamos. Toca ejercicio 7. El 7 creo que nadie lo ha hecho, ¿no? ¿Alguien ha hecho el 7? Nadie ha hecho el 7, ¿no? Yo se lo envié, profesor, pero no sé si esté bien, creo que no. Ya, Cielo. Sí, la única me ha enviado el 7. Nadie más me ha enviado el 7. Sinaí, Profesor, ya. Sinaí, tú no hiciste el 6 ni tampoco el 7. De frente te salteaste, ¿no? no. Ya, muy bien. Listo. Entonces, mucha atención con el 7, a ver, ¿no? Para los que no han hecho el 7. Te dice, al comprimir un gas hasta un 1/5 de su volumen inicial. Entonces, mira, si su volumen 1 es igual X, su volumen 2 será X quintos. Se comprime hasta la quinta parte. Dice, si al comprimir un gas hasta una quintava parte de su volumen inicial, entonces su volumen inicial es X, su volumen final, su volumen 2 sería X quintos. La diferencia de sus presiones es 12 atmósferas. Entonces, presión 1 menos presión 2, 12 atmósferas.
¿Cuál será la presión final del gas si se trata de un proceso isotérmico? Al proceso isotérmico, ¿qué pasa con el proceso isotérmico? Se anula la temperatura. Y si se anula la temperatura, me quedaría mi fórmula simplemente presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Entonces reemplazo. ¿Qué reemplazo? Presión no tengo para reemplazar, pero puedo dejar todo expresado en uno solo. Si yo dejo la presión 1, puedo dejarlo expresado como 12 atmósferas menos la presión 2. ¿Ya? Entonces yo puedo expresar de esa manera. Presión 1 lo puedo dejar como presión. Para el final, ¿qué me están pidiendo? Diferencia, ¿cuál es la presión final? ¿Cuál es la presión final del gas? Ya, entonces me están pidiendo la presión 2. Entonces todo lo dejo expresado en función de la presión 2. Profesor, en la presión 1 sería 12 más P2. Ah, sí, tiene razón. Pasa con positivo. Gracias. 12 más P2. Multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por X. Y es igual a la presión 2 multiplicado por X quintos. De tal manera que se simplifica X con X. Este 5 pasa a multiplicar. 5 por 12 te da 60. Más 5 veces la presión 2. Y es igual a la presión 2. Bien, entonces acá sí te va a dar negativo la presión. Dando negativo. Ah, ya. Entonces, ¿aquí qué puede ser? Dicen, la diferencia de sus presiones es 12 atmósferas, pero no necesariamente te están diciendo que la presión 1 menos la presión 2 sea 12, porque también puede ser que la presión 2 menos la presión 1 puedan ser las 12 atmósferas. Se está cumpliendo tanto aquí como aquí se está cumpliendo que la diferencia sea 12 atmósferas. ¿Ya? Entonces, ¿qué te conviene a ti coger? A ver, si tú coges por acá esta de acá, te va a salir negativo. Entonces, cogemos por acá. Tendríamos reemplazando que la presión 2 menos 12 atmósferas Saldría 10. sería la presión 1. Entonces, acá reemplazaría, entonces sería al revés. Presión 2 menos 12 atmósferas. Entonces, esto de acá está incorrecto, ¿ya? Porque si no te sale negativo. Y la presión no puede salir negativa. Entonces ahora sí te va a salir positivo. 5 veces la presión 2 menos 60 es igual a la presión 2. Tú tienes que 4 veces la presión 2 es igual a 60. ¿Cuánto te da la presión 2? Unos 15, ¿verdad? 15 atmósferas. Si la presión es 2 es 15 atmósferas, ¿cuánto es la presión 1? ¿Cuánto es la presión 1? 3, ¿verdad? Porque la diferencia sea 2. Muy bien, entonces, a ver cuánto le salió a Cielo. Cielo fue la única que lo hizo, vamos a ver. Sí me salió 15. Ya, muy bien, entonces está bien, Cielo. Uh, Listo, muy bien. Felicitaciones. Ejercicio 8. Dice, la 10 y la 11 no entiendo cómo decía. La 10 y la 11 entonces tengo que hacerlo. La 8, la 9. Ya, miren, nos quedan 15 minutos.
En estos 15 minutos solamente puedo hacer 2 problemas. Y voy a avanzar con la 10 y la 11. Porque al parecer la 9 y la 9 y la 8 sí la han podido hacer todos. A ver, por lo menos a ver. Sinaí me ha mandado, Liz también, Cielo también, Angie también, Arturo. No, en la 8 no, en la 9 nomás. En la 9, no, la 8 no la has hecho. ¿No has hecho la 8? No, no. ¿No la entiendes? No, sino que me salté Te has porque salteado. quise ir por la 9. Y entonces, a ver, decidan. ¿Cuál hago para avanzar? Porque solo me quedan 15 minutos. Profesor, haga una de las 9. dos, o la 10 o la 11, porque las dos son parecidas. Ya, muy bien. ¿Y cuál otra más? Sinaí, parece que algo tú hablaste. La Esa era la 9. Es que la La 8 ya me 9. salió, pero la 9 no, no sé. Ya, entonces hago la 9 y la 11. ¿Les parece? ¿Está bien? Ya, listo. 9 y 11. Nueve. Determina el volumen de un gas y su presión se triplica. Ya, mira. Determina el volumen de un gas y su presión se triplica. Ya, igual, mira, igual como hemos trabajado las 7, mira. La presión 1 le pones X, la presión 2 le vas a poner ¿cuánto? 3X. ¿Ya? Si su temperatura absoluta disminuye a la mitad, entonces su temperatura 1 le pones un Y, la temperatura final vendría a ser a Y medios. Te piden, te dan el volumen inicial 60 litros. Determina el volumen final, entonces sería volumen 2. Listo. Entonces presión 1 por volumen 1 es entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen entre temperaturas. Listo. Reemplazamos nada más. Presión 1 es X, volumen 1, 60 litros, temperatura 1, Y. Profesor, al volumen 2 le podría poner otra variable porque se va a confundir con la presión 1. Al volumen 2, volumen 2. Ah, ya tiene razón, no me fijé. Le pongo la incógnita nada más así. Ahí está, mejor. La presión 2. ¿Cuánto es presión 2? 3X por volumen 2, que es la incógnita. Entre la temperatura 2, que es Y medios. Listo. Ya, entonces, ¿qué hago? Simplifico para empezar, simplifico X con X, simplifico. ¿Qué más? Este 2 va a pasar a multiplicar acá arriba. Este 2 pasa a multiplicar acá arriba, ¿ya? Entonces acá abajo me queda Y las Y se pueden simplificar. Y con Y se simplifican. Este 2 pasa arriba, eso quiere decir que pasa a dividir acá, a este 60. 60 entre 2 me da 30. Y 30 entre 3 me da 10. La incógnita sería 10. 10 que 10 litros. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿A alguien le salió la 9? A ver, la 9.
A ver, a Liz le salió 20. A ver, vamos a verificar. De repente me he equivocado. A ver, a Liz le salió 20, aunque a Cielo sí le salió 10. ¿No sale 40, profesor? A mí Sí, me 40. salió profesor, a mí me salió 10. 40. ¿De dónde sale el 40, Arturo? A ver, ¿tú qué has hecho? ¿Por qué sale 40? Profesor, a mí también me 40%. salió 10. Ya. ¿Sí sale 10, Pero profesor? A mí me Ah, sale no. 10. A mí también me sale 10. A mí también. Listo, entonces a todos 10. Correcto. Ya. Ahora me paso a la 11 quedamos, ¿no? O otra. A las 10. La 10. Ya, la 10. A ver si me da tiempo con la 11 y la 10. La 10. Me está doliendo la cabeza. Asumo que no. 10. Dice, si la temperatura de un gas disminuye, y entonces temperatura 1, mira, la temperatura de un gas disminuye en un 40% de su valor inicial. ¿Ya? Entonces, siempre ten en cuenta que cuando te dan problemas así, su temperatura siempre va a ser 100%. La inicial siempre va a ser 100%. Eso quiere decir que la temperatura 2, ¿cuánto será? Si disminuye un 40%, será 60%. ¿Sí? Mientras que su presión aumenta 20%, entonces su presión 2 aumenta un 20, sería 120%. Y la presión 1, recuerda siempre trabajarla como 100%. Indica qué sucede con el volumen del gas. El volumen del gas inicial es 100% también. El volumen 2 no sabes. Entonces al final te quedaría 100 por 100 entre 100 es igual a temperatura por volumen, que sería 60 por X entre temperatura 2, que sería, no estoy mal entonces. ¿Por qué 60, No, profesor? estoy mal, disculpen. Es presión por volumen, sería presión 2 de 120 por X entre 60. Así me queda. Entonces simplifico, se va mitad 2, acá al revés, mitad 1, mitad 2. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir, te queda 50%. ¿Sí? 60/1, 60/2, este 2 pasa a dividir, 100 entre 2, 50. 50 sale la 10. Muy bien, nos queda... Pero ahí dice qué sucede. Yo le coloqué disminuye. O sea, disminuye. Indica qué sucede. Ya, pero ¿disminuye en cuánto? Disminuye en 50%, sería la respuesta correcta. Salió V sobre 2, o sea, primer volumen entre 2. Así que le puse disminuye. Pero tienes que decir, la respuesta correcta es disminuye al 50%. Disminuye al 50%. Si te hubiera salido acá 30, te hubieras dicho disminuye en cuánto. En 70%, para que te dé 30. Si te hubiera salido 10, te hubieras dicho disminuye en un 90%. ¿Me dejo entender? Sí, pero Ya, listo. Perfecto, esa es la respuesta. Y según esto, a ver, ¿quién me habló? La 12 sale 115%. A ver, en la 12 tengo 3 respuestas. Vamos a ver cuál sale la 12. Que me manda 3 respuestas. Tengo respuesta de quién. A ver, tengo respuesta de Angie, de Cielo y de
Angie, pero tú me has mandado dos respuestas. ¿A cuál le hago caso? Al por ciento, al por Ya. ciento. Vamos. Si la temperatura de un gas se eleva 127 grados centígrados, de 127 a 187. Ya, entonces, a ver. 127 es 27 es 100, se me fue 200, 300, 400, ¿no? 400. 400 grados Kelvin. 187 más 273, ¿cuánto te da? Te da 0, te da 15, 16, llevo una. Es 460. ¿Sí? Sí, estoy bien. Esa es la temperatura. Temperatura 1, temperatura 2. ¿Cuál debe ser la variación de la presión expresada en porcentaje para que no cambie el volumen? Para que no cambie el volumen, entonces el volumen debe ser igual. Entonces simplemente me están pidiendo acá presión 1 y presión 2. Ahora me dicen, ¿cuál debe ser la variación del porcentaje? Ya, entonces, se supone que este debe ser 100%. Se supone. Y la presión 2, vamos a ver en cuánto varía. Entonces, ceros con ceros. Este pasa a multiplicar y este pasa a dividir. Entonces saco cuarta. Una. Cuarta me queda 1. De 60 es 1 también. 115. 115 entonces. 115% es la presión 2. Pero te preguntan cuál debe ser la variación. La variación es que aumenta. El 15%. Aumenta en 15%. Esa es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta sería de cielo. ¡Yay! Cielo Sandoval. Gracias. 15%. Tú Angie has hallado el porcentaje de la presión 2, pero a ti te preguntan cuál es la variación. La variación es 15%, aumentando. ¿Ya? Aumentando en 15%. Terminó cansado hoy día. Mucho menos desvelando ya. Mis últimas semanas de desvelo porque ya acaban también. Bien, entonces hasta acá sería. Ahorita voy a exportar esto como un solo PDF y va a estar tanto la clase de esta semana como la clase de la semana pasada. Va a estar en un solo PDF. Va a tener 14 páginas. Ahí está. Ahorita lo exporto y se los envío. Entonces voy a ponerle tercero de secundaria, pizarra, octava unidad. ¿Va a subir los videos también, diga? Sí, también tengo que subirlos, tengo que subirlos. Ya están en YouTube, solo faltan bueno, el de la semana pasada y ¿no? Todavía falta subirlo. El de la semana pasada ya está en el canal, pero me he olvidado de subirlo a la plataforma. Entonces acá con el pizarro corto en el octavo. Dejo de compartir para enviarles, a ver. ¿Qué me están preguntando? Ah, ya los exonerados. A ver, déjame ver. Voy a tener la grabación ya un rato.